Consejos de Dios en tiempos de COVID. Vamos a estudiar una palabra que está en la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 5, por favor. Vamos a leer lo que dice ahí, porque vamos a estudiar la postura que tiene la iglesia ante situaciones difíciles, ¿de acuerdo? Y aunque no en este momento que se escribe esta carta no estaban precisamente pasando por una pandemia, seguramente estaban pasando por un tiempo crítico, donde el apóstol Pedro, a través de esta carta, inspirado por Dios obviamente, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, da una serie de consejos a la iglesia que nos ayuda y que nos va a ayudar esta mañana a que juntos podamos enfrentar esta situación sabiendo que tenemos una esperanza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes con esta palabra, Señor, que podamos, que nos sea revelada, Señor, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que juntos podamos salir nutridos, Señor, salir con una esperanza, Señor, levantar el ánimo en medio de la situación que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Consejos de Dios en tiempos de COVID. Número 1, consejo número 1, familia. Ahí van a salir en la pantalla, y yo quiero que vaya usted anotándolo para que usted vaya escudriñando versículo a versículo esto que vamos a estudiar esta mañana. Yo tengo aquí la idea principal. Yo quiero que me acompañe en su Biblia para que usted pueda ir verificando lo que dice, porque hay muchas cosas de qué hablar en cada versículo. Yo solamente tengo aquí en la pantalla la idea principal. Pero mire lo que dice. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, en Primera de Pedro capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Mire, también yo soy anciano, dice Pedro, y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él se ha revelado en todo el mundo. Y mire cómo es interesante, cómo Pedro está escribiendo, dice, a los ancianos de la iglesia. Y usted y yo sabemos que los ancianos de la iglesia representan los hombres maduros que han alcanzado cierta madurez, ¿verdad? Que son los que, parte del consejo, que ayudan a tomar las decisiones, ¿verdad? Y que de alguna manera el jefe de familia de cada una de sus familias se convierte en este anciano. Entiéndame por favor que no estamos hablando de un tema de edad, estamos hablando de un tema de madurez. Amén. Entonces Pedro se dirige a estos hermanos diciéndoles una palabra a los ancianos, ¿de dónde? De las iglesias. Mire que es interesante cómo Pedro se dirige específicamente a los hombres maduros que están ¿en dónde? En las iglesias. Amén. Ahí es donde se predica la palabra de Dios. Y entonces se identifica él mismo y dice: yo también soy un anciano y también soy testigo de los sufrimientos de Cristo. Así que una de las cosas que yo veo aquí es que para que te conviertas en un anciano debes ser un testigo del sufrimiento, debes conocer la vida, la obra, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Testigo de los sufrimientos de Jesucristo, conocer su vida, ¿sí? Para ser un anciano hay que convertirse en una persona madura. Amén. Y también les dice a esta, fíjense cómo saluda. Dice: yo también voy a participar de su gloria. Vea la seguridad con la que está hablando Pedro, diciendo: yo soy una persona madura, soy testigo de los sufrimientos del Señor Jesucristo, pero tengo una seguridad que voy a participar de su gloria cuando Él se ha revelado en todo el mundo. Y le pregunto esta mañana, ¿usted tiene esta misma seguridad que tiene Pedro? Porque si con este versículo usted entiende que tenemos un futuro, que tenemos una esperanza, que tenemos un destino a dónde llegar, entonces no tenemos por qué sentir temor en medio de esta situación que estamos viviendo. Yo sé que hay noticias, yo sé que hay decesos, yo sé que hay personas que están siendo afectadas fuertemente, pero si usted y yo tenemos la seguridad de una esperanza como la que tiene Pedro en este primer versículo, dice: yo también voy a participar de la gloria cuando Él se ha revelado. Como anciano, dice, sigo leyendo, como anciano, igual que a ustedes les ruego. Entonces ahora se dirige a ellos, dice: de hombre maduro a hombre maduro, ¿verdad? De hombre maduro a hombre maduro, de un hombre que tiene una esperanza, de un hombre que es testigo de los sufrimientos de Cristo, a otro hombre que también tiene esa misma esperanza y que también tiene la misma fe, les ruego. ¿Sí va conmigo?
está dirigiendo, está haciendo el uno a uno, está diciendo, voy a hablar de uno a uno con ustedes, a hombres y mujeres que tienen la misma esperanza, la misma fe y han alcanzado la misma madurez. Amén. Y aquí viene el segundo consejo, por favor. Número 2. Dice, el segundo consejo es, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. ¿A quién le está dando esta palabra, familia? Pedro se la está dando a los ancianos de las iglesias, a los jefes de familia. Y es por eso, familia, que yo he estado insistiendo en que ahí, en este tiempo de contingencia, y no nada más en este tiempo, usted y yo, cabezas de familia, jefes de familia, nos convirtamos en los pastores de nuestros propios rebaños, porque esto dice la palabra, cuiden del rebaño que Dios nos ha encargado. Mire qué interesante palabra. Cuiden del rebaño que Dios nos ha encomendado. En otras versiones dice que este rebaño es un rebaño de Dios, que estas personas, en otras versiones dice que estas personas, que este rebaño que simbolizan a las personas son propiedad de Dios. Miren, en la Biblia de Dios habla hoy, dice, cuiden de las ovejas que Dios ha puesto a su cargo. Qué importante es esto. Cuiden de las ovejas que Dios ha puesto a su cargo. Amén. En la traducción, lenguaje interconfesional dice, cuiden de las personas que Dios dejó a su cargo. Y mire si no es importante este tiempo. Ahora que estamos viviendo este tiempo de contingencia sanitaria, este tiempo de no salir, de temor de salir a la calle porque nos podemos contagiar, es importante cuidar de las personas, del rebaño que Dios nos ha encargado. Ahí está el consejo de Dios. Y dice más adelante en esta misma versión, pues ellos le pertenecen a Dios. ¿Quiénes pertenecen a Dios? Las personas que te rodean, que Dios te ha encargado, le pertenecen a Él. Y la instrucción de Pedro en esta mañana es, cuiden de ese rebaño. Amén. Cuiden de ese rebaño. Sigue diciendo el versículo, diciendo, cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Mire la comparación, mire la comparación que está haciendo. Como el pastor cuida las ovejas, de esa misma manera, cuídenlas ustedes. No se les olvide, por favor, que Pedro está hablando desde su calidad de anciano a los ancianos que están ahí en las iglesias. Otra vez, hablando de un hombre maduro a otros hombres maduros, de un jefe a otro jefe. Cuiden de las ovejas que Dios les ha encargado. ¿Amén? Ahora dice, siga leyendo conmigo en el verso 2, por favor. Háganlo con gusto, dice. ¿Háganlo con qué? Con gusto. No de mala gana, ni por beneficio personal, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Mire qué interesante, vea qué bonito consejo. Háganlo, no de mala gana, sino de buena gana. No por conseguir un beneficio personal, sino por amor y gusto de servir a Dios que nos ha encargado a su familia y a mi familia. ¿Verdad que esto solamente nos reta, familia? No es responsabilidad del gobierno federal cuidarnos, familia. Es responsabilidad de usted y mía. No es responsabilidad de las autoridades sanitarias protegernos o librarnos. Es responsabilidad suya y mía. Aquí lo dice la palabra. Cuídenlos no de mala gana, ni por beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y mire, aquí esto también me queda a mí, ¿sabe? Porque lo que estamos haciendo no es por un beneficio personal, familia. Es porque es una instrucción de parte de Dios por cuidar el rebaño que Él nos ha encargado. Hombres y mujeres que domingo a domingo atraviesan esta puerta, el Señor nos los ha encargado. Y este es un trabajo que Dios nos ha encargado y por eso lo hacemos, de buena gana, deseosos de servir a nuestro Dios. ¿Amén? Consejo número 3, por favor, adelante. Miren lo que dice ahí. No abusen de la autoridad y guíenlos con su buen ejemplo. Qué interesante es esto. ¿Verdad que de repente, ahora, sobre todo ahora en estos tiempos de COVID,
Estos tiempos de confinamiento, estos tiempos de contingencia, estos tiempos de encierro, de repente nos dan ganas de ahorcar a la persona que está junto a usted. Sí, cómo no. Las señoras quieren mandar a trabajar al marido aunque la industria esté cerrada. Las mamás quieren que los hijos se vayan a la escuela aunque la escuela esté cerrada, ¿no? Y los que estamos ahí alrededor de las señoras queremos que la mamá se vaya de compras aunque no la dejen entrar. Porque hay momentos que se vaya a traer las compras, pero del mandado, ¿no? Porque hay momentos en los que esta falta de costumbre de estar demasiado tiempo juntos, pasar demasiado tiempo juntos, nos saca de onda. Pero miren lo que dice ahí: no abusen. Si estamos cuidándolos, no debemos abusar de la autoridad que tenemos sobre ellos. Vea conmigo lo que dice el verso 3. Estábamos leyendo 1 de Pedro, capítulo 5, verso 3. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Entonces, dos cosas. En este tercer consejo de Dios, en estos tiempos de COVID, en este tercer consejo nos está pidiendo dos cosas. Número uno, no abusar de la autoridad que tenemos sobre las personas que Dios nos ha encargado. Amén. No abusar de nuestra autoridad. Y número dos, dice, al contrario, tienen que guiarlos. ¿Cómo? Con su buen ejemplo. Y yo no sé, familia, si usted esté siendo un buen ejemplo para las personas que Dios le ha encargado a usted. No lo sé. Pero sería bueno que atendiéramos a esta palabra. Sería bueno que nuestro ejemplo sea la guía para los que Dios nos ha encargado. Amén. Para los que Dios nos ha encargado. Usted no le puede exigir a su hijo que se bañe 2 veces al día y que se desinfecte 7 veces al día si usted y yo no lo estamos haciendo. Amén. Porque dice la Escritura que debemos guiarlos con nuestro buen ejemplo. Amén. Nuestro buen ejemplo. No se le olvide que Pedro está hablando a los jefes de familia, a los ancianos, a los maduros, a los que están en autoridad, ejerciendo autoridad sobre las personas que Dios les ha encargado a cada uno de ellos. Amén. No está hablando nada más al pastor, está hablando a los jefes de familia, está hablando a los ancianos. Amén. Verso 4 y consejo número 4, por favor. Dice, con estas actitudes, cuando el gran pastor venga, miren nada más que interesante, cómo llama a Jesús Pedro, cuando el gran pastor venga. Es decir, nos está delegando una autoridad pastoral a cada uno de ustedes, a cada uno de los ancianos, diciendo, cuiden de las ovejas. Número 2, guíenlos con su buen ejemplo. No abusen de su autoridad. Amén. Número 4, dice, cuando el gran pastor venga, recibirán una corona de gloria y honor eternos, una gran recompensa. Mire por qué nos conviene en este tiempo y en cualquier tiempo que Dios nos ponga, cuidar de nuestros propios rebaños. Porque dice la Escritura que cuando el gran pastor vuelva, está hablando de Jesucristo, Él nos dará una recompensa, que dice que es una corona de gloria y honor eterno. Qué interesante palabra, familia. Porque si usted y yo entendemos, ¿verdad? Si usted y yo entendemos que cuando ejercemos este cuidado hacia los nuestros, hacia los que Dios nos ha encargado, y no abusamos de la autoridad que Él nos ha dado, y los guiamos con nuestro buen ejemplo, eso nos trae una recompensa, familia. Amén. Y eso es responsabilidad, diga conmigo, de los ancianos en las iglesias. Dígalo, por favor. Dígaselo. Eso es la responsabilidad del anciano en las iglesias. Y mire, hoy tenemos aquí un edificio donde estamos transmitiendo, pero la iglesia, lo hemos dicho hasta el cansancio, la iglesia la hacemos usted y yo, la hacemos todos. Y ahí donde está reunido con su familia ahorita, está haciendo iglesia. Está haciendo iglesia, familia. Ahí donde está reunido, está haciendo iglesia. Y en esa iglesia debe haber un anciano. ¿Sí me estoy explicando? En esa iglesia debe haber un anciano que cuide de las ovejas, que no abuse de su autoridad y que los guíe con buen ejemplo, porque ese anciano recibirá una recompensa. Amén. Consejo número 5, por favor. Dice, ahora viene a los jóvenes.
Ahora vienen los jóvenes, no nada más es para los ancianos. Eso también es para los jóvenes. Miren lo que dice. Consejo número 5, los jóvenes trátense con humildad los unos a los otros. Híjole. ¿Verdad que es difícil el trato? De por sí es difícil el trato entre los muchachos. Y ahora en tiempos de confinamiento, en tiempos de COVID, es más difícil, familia. Porque los hijos, mire, se acuestan tarde, se paran tarde, si quieren se bañan, si usted los obliga, se enojan a que se bañen. Tienen rota la rutina de alimentación. Quieren pasar todo el tiempo en la computadora. No quieren hacer las cosas en la casa. Y cuando ya se empiezan a aburrir unos a otros, empiezan ahí a conflictuarse y empiezan a tener problemas entre ellos. Pero dice la Escritura, ya Pedro está hablando habló a los ancianos, pero ahora dice, y ahora voy a hablar a los jóvenes, en el verso 5. Dice, vea conmigo lo que, por favor, primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Del mismo modo, ustedes los jóvenes, fíjense bien lo que dice. Número 1, tienen que aceptar la autoridad ¿de quién? De los ancianos. Dígaselo anciano. Dígaselo joven, dígaselo. Dígaselo joven, dígale a su anciano que tiene ahí en casa. La Biblia dice que tengo que aceptar tu autoridad. Amén. La Biblia dice que debo aceptar tu autoridad. Ahí lo dice, ve al verso 5. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Dice, y todos los jóvenes vístanse, y todos vístanse con humildad en su trato los unos a los otros. Dice, vea conmigo por favor. Dice, a los jóvenes les digo que deben aceptar la autoridad de los ancianos. Y dice, punto y coma, y todos, o sea, ancianos y jóvenes, vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. ¿Qué le parece? Hemos hablado muchas veces que humildad significa reconocer nuestros errores. A los papás nos cuesta trabajo reconocer los errores, pero a los jóvenes les cuesta más. A los jóvenes les cuesta más. Porque ellos creen que todo lo saben, ellos creen que todo lo pueden, ellos creen que son intocables, ellos creen o sienten o asumen o sienten por default que no se les debe decir nada. Y se les olvida que la autoridad puesta por Dios está representada en los ancianos de las iglesias. Y la Biblia dice que estos jóvenes deben someterse a la autoridad de los ancianos. Y no importa, fíjese familia, no importa si su joven tiene 3 años o tiene 25, no importa. No importa, porque el joven, la Biblia dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. Es naturaleza del joven que siempre esté yendo en contra de la autoridad. Pero la Biblia dice, según lo que estamos viendo en este consejo número 5, que el joven debe someterse a la autoridad. Y número 2, que debe todo mundo vestirse con humildad en el trato los unos con los otros. Ahora, vea lo que dice el final de este mismo versículo número 5. Dice, porque Dios, fíjese bien, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué importante es esto, no porque se me ocurra, no porque quiera ejercer mi autoridad, no porque tiene que respetarme, no porque yo soy el mandamás, no, sino porque la Biblia dice que Dios se opone a las personas que no andan en humildad, pero que le da gracia a aquellos que reconocen sus errores. Entonces yo no sé si esta mañana, familia, usted, que es cabeza de familia, deba reconocer sus errores delante de sus jóvenes. O quizás los jóvenes durante esta semana hayan cometido errores y tengan que venir a reconocer sus errores delante de nosotros como autoridades. Amén. Porque le tengo una noticia. Todavía nos quedan 5 semanas por delante para estar ahí encerraditos. Todavía nos quedan 5 semanas, familia. Y después de eso, vamos a regresar a nuestras actividades según lo que se espera, de manera escalonada. Y yo no sé si sea de manera espontánea, ¿sabe? Porque si estas cosas que están pasando
porque debemos tener un aprendizaje de esto. ¿Ok? Número 6, consejo número 6, por favor. Sean humildes y acepten la autoridad de Dios. Miren nada más que interesante. El versículo anterior, en el consejo número 5, nos llama, la Biblia nos insta, el consejo de Dios nos insta a someternos en autoridad a los ancianos, pero también nos insta a andar en humildad los unos con los otros. Pero en el verso número 6, vaya conmigo por favor, 1 de Pedro capítulo 5, verso 6, dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Y este consejo de Dios en estos tiempos de COVID es muy interesante, familias, muy, muy importante. Porque sabe que aún en estos momentos que estamos viviendo de tiempos de crisis, hay gente que sigue resistiéndose a la autoridad y al poder de Dios. Sí. Hay gente que sigue desafiando a la autoridad y al poder de nuestro Dios. Y la Biblia dice en este consejo número 6, que debemos humillarnos, ¿ve?, ante el gran poder de Dios, porque a su debido tiempo Él nos levantará con honor, porque saldremos victoriosos. ¿Cuándo? Cuando usted y yo, porque por eso la Biblia dice que toda rodilla se doblará delante del nombre de Dios y toda lengua confesará. Amén. El mensaje para las personas que no conocen a Dios es: reconoce al Señor, acéptalo en tu corazón, empieza a buscarle, empieza por recibirlo en tu corazón. Ese es el mensaje a las personas que están resistiendo ahora, en estos tiempos de COVID. Amén. Si usted y yo podemos hacer algo a través de este uno a uno, a través de compartir la palabra, a través de las llamadas, a través de las videollamadas, tenemos que hacer esto: animar a las personas que no conocen al Señor a que reconozcan que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Amén? ¿Amén? Ok, consejo número 7, estoy casi terminando. Consejo número 7, mire nada más que interesante consejo: dejen sus preocupaciones en manos de Dios. Y mire, si usted va en su Biblia y revisa el versículo número 7, se va a dar cuenta que yo omití una palabra. Y en el versículo 7, en su Biblia dice: pongan todas, diga conmigo, todas. Dígale a su vecino, todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Y mire, yo sé que usted tiene fe, yo sé que usted ama a Dios, pero yo no sé si todas, como dice la palabra, todas sus preocupaciones y ansiedades las haya depositado en las manos de Dios. ¿Qué vamos a comer? Ya no podemos comprar el gel. ¿Dónde vamos a salir a trabajar? ¿En qué hospital? Si nos enfermamos, ¿en qué hospital vamos a salir corriendo? Mire, y esta palabra me da directamente a mí. Esta semana yo tuve que hacerlo. Usted no sabe, a ver, le platico rápidamente. Cuando yo me puse mal el día lunes por la noche, por ahí de las 5 de la tarde me empecé a sentir mal, para las 10, 11 de la noche yo estaba muy mal, y uno de los temores que yo tenía era: si tengo que ir al hospital, ¿a qué hospital voy a ir? Porque no sé en qué hospital está libre de COVID y qué hospital no está libre de COVID. ¿Sí va conmigo? Y entonces salimos corriendo al hospital, y cuando llego al hospital, más allá de que me atendieran, yo estaba buscando, pensando o viendo la manera de que no me fuera a contagiar. Y lo peor, que cuando saliera del hospital, ¿qué iba a pasar? ¿Cómo me iban a ver como bicho raro? Porque seguramente venía contagiado. ¿Ve? Y cuando voy a la palabra y dice: pongan todas, diga conmigo, todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, entonces yo no hice más que pedirle perdón a Dios. Porque cuando Él dice que debemos poner todas nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades, son todas, familia. ¿Ve? Son todas. La Biblia dice: si los pájaros que no trabajan y no guardan en graneros, Dios los alimenta cada día, ¿cuánto más sus hijos? La Biblia dice: si nosotros como padres, siendo, ¿cómo dice? Si nuestro hijo nos pide un pan, no le damos una serpiente, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo? Ahora,
¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué nos conviene de alguna manera poner nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones en las manos de Dios? Porque dice al final del versículo, porque Dios, diga conmigo, porque Dios cuida de nosotros. Eso dice el versículo, porque Dios cuida de nosotros. No es el gobierno federal, no son las autoridades sanitarias, no es el patrón si le paga o no le paga. Es Dios quien tiene cuidado de nosotros y usa estos medios que Él ha establecido para tener cuidado de sus propios hijos, familia. Así que si usted tiene si tiene esta esperanza, si acepta esta palabra, si recibe esta palabra, debe caminar en confianza sabiendo que Dios cuida de usted y cuida de mí. Amén. Eso dice la Biblia. Comerá cosa mortífera y no le hará daño. Pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hoy estamos cuidándonos de no tocarnos, pero la Biblia dice que el que ha creído en Jesucristo, señales le seguirían. Y una de esas señales es que pondría las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Amén. ¿Por qué qué? Porque Dios cuida de nosotros. Consejo 8, por favor. Creo que es el último. Ahora mire, este consejo me gusta también. Estén alerta y cuídense de su gran enemigo. ¿Quién es nuestro gran enemigo? El diablo. El diablo. Satanás, el chanclas, el huesudo. ¿Qué más? ¿Cómo le llame? El gran enemigo. Vea lo que dice Pedro. Sabemos que Dios nos cuida, pero dice ahí, estén alertas. No dice estén paranoicos. ¿No? Dice estén alertas. Sí es cierto que hay un ambiente en el aire, sí es cierto que hay un momento de tribulación, sí es cierto que hay un momento de crisis, sí es cierto que hay noticias de gente que lamentablemente está falleciendo, sí es cierto todo eso, pero la Biblia dice que no debemos estar paranoicos, sino que debemos estar alertas. Amén. De su gran enemigo, el diablo. Dice, porque el diablo, vea conmigo el verso 8 por favor, porque el diablo anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe a quién va a devorar? ¿Sabe a quién va a devorar, familia? Al que no sigue los consejos de Dios en tiempos de crisis, familia. Amén. ¿Sabe a quién va a devorar el diablo? Al que no sigue los consejos de Dios en tiempos de crisis. Porque claro, es muy fácil que caigamos en pánico, es muy fácil que caigamos en temor, es muy fácil que haya cosas que nos intimiden, familia. Pero la Biblia dice que debemos estar alertas de este gran enemigo, porque ese enemigo anda como un león rugiente buscando al acecho, buscando a quien devorar. Entonces yo le animo, familia, que usted y yo estemos alerta. Y esto me habla acerca de tomar las medidas precautorias correspondientes, ¿verdad? No porque tenemos cuidado de Dios no significa que no tenemos que tener aseo, no significa que no tenemos que obedecer las indicaciones. Es por eso que no estamos reunidos aquí. Significa que debemos estar alertas, previniendo alguna situación, porque es una realidad también, es una realidad que Dios nos cuida, ¿verdad? Es una realidad que Dios nos cuida, pero también es una realidad lo que la Biblia dice, que el diablo anda al acecho, como un león, buscando a quien devorar. Eso también es una realidad. ¿Ve? Entonces necesitamos estar, ¿cómo? Alertas. No paranoicos. No paranoicos, familia. Sino alertas. Consejo número 9, por favor. Creo que ese es el último. Ahora vea, consejo número 9. Manténgase firme contra él. ¿Contra quién? Contra el enemigo. Y sean fuertes en su fe. Vaya conmigo, por favor, al versículo número 9 para que veamos completo este consejo. Vea lo que dice, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9. Dice, manténganse firmes contra él. Está hablando de nuestro gran enemigo. Y dice, y sean fuertes, ¿en dónde? En su fe. En su fe. Mire dónde debe estar nuestra fortaleza, familia.
No es todos los antisépticos que compré, no es todos los geles antibacteriales que compré, no es todos los cubrebocas, la última tecnología de cubrebocas, no es la máscara o el traje antibacterial o el no estar cerca de una persona. Ese no debe ser nuestra fortaleza. Hemos hablado acerca de estar alertas. Pero dice en el verso 9, manténganse firmes contra él. ¿Contra quién? Contra el enemigo. ¿Sabes qué, diablo cochino? En esta casa tú no cabes. No hay lugar para ti. Sácate, por favor. La Biblia dice en Santiago eso, ¿no? Someteos a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Y esto es de lo que está hablando Pedro. Manténganse firmes contra su gran enemigo. Ahora, y dice, pero también debemos ser fuertes. ¿En dónde? En nuestra fe. En nuestra fe. Siga leyendo, por favor. Recuerden que su familia de creyentes, fíjese, esto es algo que me encanta. Vea lo que dice el verso 9, la segunda parte del verso 9. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Qué le parece, familia? Si usted y yo creemos o pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto, que el COVID se diseñó por usted y por mí, híjole. Porque lo que yo veo en la palabra es que dice que toda la familia de creyentes, todo el cuerpo de Cristo, ¿en dónde? En todo el mundo está pasando por el mismo sufrimiento, está pasando por la misma situación. Y es por eso que se hace importante escuchar el consejo de Dios en este tiempo de COVID. Porque todo el mundo, toda la familia de creyentes, vea lo que dice la palabra. Recuerde que su familia de creyentes, o sea, el cuerpo de Cristo, en todo el mundo, también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Qué le parece? Por eso le animo a que esté orando, por eso le animo a que se conecte a las reuniones de oración, por eso le animo a que se esté intercediendo. Porque no somos las únicas personas que estamos pasando tiempos de crisis. La familia de la fe, y no nada más la de la fe, gente inconversa está pasando por el mismo sufrimiento que usted y yo estamos pasando hoy. Y que, como ya lo dije hace un momentito, nos quedan por delante 5 semanas más. Amén. Última, por favor. ¿Cuál es nuestra esperanza, familia? ¿Cuál es la esperanza que Dios nos ha dado? Dice, en el verso 10 dice, Él, diga conmigo, Él. Ya no está hablando del enemigo, está hablando de Dios. Él nos hará perfectos, diga conmigo, perfectos, firmes, fuertes y seguros. Una esperanza que tiene 4 promesas. Una esperanza, familia, que esta mañana nos da 4 promesas. Que Él, o sea Dios, nos hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Vaya conmigo lo que dice 1 Pedro capítulo 5 ahí, pero ahora en el verso 10. Dice, en su bondad, Dios los llamó a usted y a mí. ¿Qué le parece? La bondad de Dios nos llamó a usted y a mí a que participemos, miren lo que dice, de su gloria eterna por medio de Jesucristo. Usted y yo tenemos una esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Participar de la gloria eterna a través de Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Familia, hay un plan. Hay un plan para usted y para mí. Dígale a su vecino, dígale a su familia, dígale a las personas que tienen a su lado. Hay un plan para ti. Tienes un propósito. Dios te llamó porque tienes un propósito. Dígaselo, por favor. Hijos, díganselos a sus papás. Dios te llamó porque tienes un plan, porque tienes un propósito. Cuando yo leí esta palabra, familia, ahí en el quirófano, en el hospital, los médicos todos con cubrebocas, todos con guantes, todos con su uniforme, las enfermeras entraban y salían y yo decía, ay mamacita, y yo nada más con mi batita, mira, imaginen un momento, yo nada más con mi batita así de enfermo, ¿no? Y todos entraban y así todos súper vestidos y todo, y yo decía, ay mamacita, ¿qué va a pasar? Si salgo de este lugar voy a salir con COVID. Pero cuando leo esta palabra, que Dios en su bondad me llamó a participar de su gloria por medio de Jesucristo,
Entonces yo dije, Señor, yo de este lugar salgo vivito y coleando y además sin problemas de salud. Porque tengo un plan que tú diseñaste en mi vida, para mí y para los que tú me has encargado. Amén. Ahora vea lo que sigue diciendo. Entonces, diga conmigo, entonces, vea lo que sigue diciendo. Dice, después, o sea, pasando este tiempo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, mire qué interesante es esto. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, le tengo una noticia, familia, el sufrimiento es necesario. Es necesario. El sufrimiento es plan de Dios. Parte de la estrategia de Dios. Acuérdense que Dios es un Dios de procesos. Y dentro de ese proceso, usted y yo, dice la Escritura, tenemos que sufrir un poco de tiempo. Eso dice la palabra. Yo no sé si en su Biblia diga diferente, o a lo mejor no lo diga, o si no le gusta, pues arranque la hoja, ¿ya? O táchele, o bórrele, o póngale corrector, algo. Pero ahí está la palabra. Después de sufrir un poco de tiempo, mire lo que dice. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegará esta promesa? ¿Cuándo llegaremos a ser perfectos, firmes, fuertes y seguros? Dice la Escritura, cuando suframos, después de sufrir un poco de tiempo. Dice, cuando hayan sufrido esto, cuando hayan pasado este tiempo, dice, Él los restaurará, o los hará perfectos. Él los sostendrá o los pondrá firmes. Él los fortalecerá y Él los hará estar seguros sobre un fundamento sólido. ¿Y cuál es ese fundamento, familia? El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Queremos esta promesa? Si queremos esta promesa, si abrazamos esta esperanza, es necesario saber que tenemos un propósito y que ese propósito está dentro de un plan y que ese plan incluye un poco de sufrimiento, familia, para que después Él mismo, que cuida de nosotros, nos restaure, nos sostenga, nos fortalezca y nos haga caminar seguros sobre el fundamento. Amén. Amén. Así que le animo, familia, a que se levante, a que abrace su fe, a que abrace la esperanza que Dios nos ha dado y que sepa que en medio de estos tiempos Dios tiene un plan para usted y para mí, el cual no se va a dar el lujo de no terminarlo, familia. Amén. Tiempos de COVID y los consejos de Dios. Yo no sé, hoy le pongo en la mesa lo que usted quiera elegir. La desinformación que está extendida por todas las redes sociales, o la palabra que es viva, que es eficaz, que es verdadera, para saber que usted y yo tenemos una esperanza que está metida en un plan y que ese plan incluye un tiempo de sufrimiento, para que después de ese sufrimiento, dice la Escritura, Él nos restaure, nos sostenga, nos fortalezca y nos afirme. Y solamente hablar de estas cuatro promesas nos llevaría a otro tema. Quizás la próxima semana hablemos acerca de eso. Pero tengo que decirle que si Él dice que nos va a restaurar, aún el tiempo crítico de economía que usted está pasando, lo va a restaurar. Porque es una promesa de parte de Dios. Aún este tiempo que usted no tiene empleo, porque lo perdió por la razón que sea, Él lo va a restaurar. Si usted está pensando qué vamos a comer, dice la Escritura, Él lo va a sostener. Él nos va a sostener. Si usted está pensando que se le acaba la paciencia por este tiempo de aislamiento, dice la Escritura, Él lo va a fortalecer. Amén. Si usted está pensando que se va a infectar, como yo lo estuve pensando hace unos días, y que a lo mejor lo tengan que velar y tomar con café, Él lo afirmará, dice, Él los hará estar fuertes. Amén. Sobre un fundamento sólido que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar si le parece bien. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por los consejos que tú tienes para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo de crisis. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a caminar, Señor,
fortalecidos, restaurados. Sosténnos con tu mano de poder y a caminar seguros en este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Muy bien, familia, les agradezco su tiempo. Perdónenme por extenderme un poquito más de la cuenta, como al principio lo vimos, tuvimos algunos temas ahí de logística y de audio y demás. En oración, la plataforma es por vía.